Un saludo, queridos colegas, bienvenidos a un nuevo podcast que no estaba planificado, pero octubre pinta para ser otro de los meses poderosos en la historia de nuestro país. Ya lo están viendo en la imagen. Agencia Nacional de Noticias Fides, Seguridad. Fiscal de Tarija emitió orden de aprehensión contra Evo Morales y una acción de libertad la dejó sin efecto. Esta noticia es fresquita. Se ha publicado y se ha empezado a viralizar en redes. Primero, una versión donde se había emitido una orden de aprehensión contra Evo Morales. Hasta ahí llegaba la noticia, hasta las 8:30 de la noche. Pero no es hasta las 9:30, 9:20, donde esto último es lo que complementa y es lo que le da mayor sentido y es la razón por la que estoy haciendo este podcast. ¿Ya? Fiscal de Tarija emitió la orden de aprehensión contra Evo Morales. Hasta ahí llegaba la noticia hasta las 8:30 de la noche del día de hoy, 2 de octubre, que es cuando estoy grabando este podcast. Pero es esta parte que estoy subrayando lo que le da sentido y lo que le da mayor interés a la noticia. No voy a analizar el delito en concreto, porque obviamente esto involucra menores de edad, nombres, etc. Quiero irme al trasfondo político. Y es sobre esto que está subrayado. Una acción de libertad la dejó sin efecto. Vamos a leer la noticia que la comparte ANF, Agencia de Noticias Fides. Fiscal de Tarija emitió orden de aprehensión contra Evo Morales y una acción de libertad la dejó sin efecto. La fiscal Sandra Gutiérrez, y ahora les voy a hablar también de esta persona, porque es lo maravilloso de Internet. Tú pones el nombre, Internet no olvida. Y muchísimas gracias, Internet, por tener ese resguardo de la información al cual podemos acceder en un minuto. La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el fiscal Lanchipa Joyita, fiscal general que se nos despide en pocas semanas, que ha estado muchísimo tiempo, que ha estado desde el gobierno de Evo Morales durante la presidencia transitoria de Yanine Áñez y lo que es el gobierno de Luis Arce desde 2020, ¿no? La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el fiscal Lanchipa le instruyó dejar el caso y que las investigaciones se realizarán desde la Fiscalía Especializada en Razón de Género. Sigamos leyendo la noticia. Como les había dicho, esto es del 2 de octubre. La Fiscalía Departamental... Voy a pausar esto. La Fiscalía Departamental de Tarija emitió una orden de aprehensión contra el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo +, Evo Morales, que se dejó sin efecto por una acción de libertad, aunque el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de trata de personas y estupro, ¿no? Que son los delitos por los cuales se está investigando. Esto, por ejemplo, aquí voy a hacer una pequeña primera pausa, si quieren llamarlo así, un pequeño primer análisis, y es que yo les había dicho en un anterior podcast a qué está jugando Iván Lima. Con Iván Lima, la anterior semana renuncia al cargo de ministro de Justicia y da su mensaje súper conocido delante de Luis Arce, Marianela Prada y el nuevo ministro de Justicia, Siles, no recuerdo muy bien el apellido. Menciona al final de su discurso Iván Lima de que en las próximas semanas se va a conocer casos de personas que han afectado a menores de edad, a familias, a niñas, niños, etc., ¿no? No sé si se refería exclusivamente a este caso, pero lo cierto es de que ya se ha creado el escenario justamente y donde se van a tomar dos bandos respecto a la figura de Evo Morales. El primer bando es de aquellos de que efectivamente saben de que hoy en 2024 Evo Morales todavía es una persona poderosa en la sociedad boliviana, en el sentido de que una orden de aprehensión que ha sido emitida la anterior semana haya sido anulada
por una acción de libertad que normalmente, y para la gente común y corriente de a pie, una acción de libertad no se concede así de fácil y así de rápido tampoco, ¿no? Entonces Evo Morales está por encima de todo lo que nosotros conocemos como simples mortales de la administración de justicia en nuestro país. Todavía Evo Morales es poderoso. Por eso muchos medios de comunicación, analistas políticos, les dicen de que Evo Morales es un cadáver político, que no tiene fuerza, de que es un gran perdedor, etc. ¿Qué más me gustaría creer a mí también eso? Pero esta noticia te demuestra lo contrario. Evo Morales todavía tiene mucho poder en las instituciones del Estado Plurinacional de Bolivia, concretamente en el aparato judicial. Esa es una de las posturas. Y la otra postura que se va a colocar alrededor de la figura de Evo Morales es de dotarle nuevamente de esa legitimidad, de que todo esto se esté armando justamente para inducir a que es una persecución política, es una persecución criminal, como ha llamado por ejemplo su equipo de abogados, y de que el proceso de cambio que había liderado Evo Morales, proceso de cambio entre comillas, está en peligro, y que la vida de Evo Morales está en peligro, que su libertad está en peligro. Entonces ya se están construyendo esas dos narrativas. Vamos a seguir con la noticia. La fiscal departamental Elizabeth Gutiérrez, que ya les voy a hablar de ella, confirmó que se emitió la orden de aprehensión el jueves 26 de septiembre contra el exmandatario, pero se quedó sin efecto luego que se llevó a cabo una audiencia de acción de libertad este miércoles, o sea el día de hoy, interpuesta por los abogados de Morales en Santa Cruz. El equipo jurídico de Morales está también en Santa Cruz. Donde quiera que se levante una denuncia penal o de otro tipo ante Evo Morales, ya sea en el Alto, ya sea en la ciudad de Santa Cruz, ya sea incluso en Bermejo, Potosí, Oruro, Chuquisaca, el equipo jurídico de Evo Morales está ahí constantemente revisando qué es lo que va a pasar. ¿Cuántos no quisieran tener el equipo jurídico de Evo Morales? Tal vez Camacho, Áñez los hubieran querido tener. Más allá de que Evo Morales tenga ciertas licencias con el sistema de administración de justicia de nuestro país, su equipo jurídico de Evo Morales está constantemente informado. No hay pie que se le salga, ¿no? Gato que se le escape, como que ustedes quieran llamarle. Se saca este mandamiento de aprehensión y no sé cómo aún no se había notificado ni ejecutado. Sin embargo, el día de hoy nos hemos sorprendido porque presentan una acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, donde se le ha otorgado la tutela a los accionantes, es decir, a la parte que ha hecho esto. Se deja sin efecto esta resolución de aprehensión contra Juan Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas, informó la fiscal Sandra Gutiérrez. Gutiérrez dijo que el caso surge a raíz de un informe de inteligencia tras una denuncia por ese delito. La víctima sería una menor de 15 años. Evitó dar más detalles sobre la investigación debido a que existe un adolescente de por medio, ¿no? Esto obviamente hay que tener muchísimo cuidado. Siempre se tratan de menores de edad y ese tema de datos se pueden entorpecer tanto en la investigación como también pueden derivar en otro tipo de acciones en contra de quien se manifiesta respecto a este hecho, ¿no? Como yo les había dicho, aquí es el análisis político. Motito Casual, a las 11 de la noche, explicó que se conformó un equipo de fiscales a la cabeza de la directora de la Unidad de Protección de Tráfico de Personas, Pamela Obando, los fiscales Cristian Guerrero y Andrés Soruco, pero la acción de libertad solo fue accionada contra las dos últimas autoridades del Ministerio Público, ¿no? Eso para todos los que estén enterados y sean entendidos en materia de procedimiento penal, ¿no? A la vez denunció que existe una protección contra el exmandatario por parte del fiscal general del estado Juan Lanchipa, porque le instruyó dejar la investigación del caso y que el proceso se iba a indagar en esa instancia fiscal. Caso contrario, iban a iniciar procesos disciplinarios y penales por incumplimiento, ¿no?
Recibo un instructivo del fiscal general del estado Juan Lanchipa Ponce indicando que yo deje este caso. Asimismo, que se aparte a los fiscales que conformaban esta investigación. Además, que se haría cargo de esta investigación la directora de la Fiscalía Especializada en Razón de Género, Alejandra Sali Rocha, y el fiscal de materia, Ricardo Diego Caballero, puntualizó. Asimismo, dijo que ella, los fiscales Cristian Guerrero y Andrés Oruco fueron desvinculados de sus cargos, o sea, se ha desvinculado a 3 fiscales. Ha habido como ha querido llamar una masacre blanca en la Fiscalía Departamental de Tarija. Luego que se inició esa investigación, Gutiérrez consideró que existe un encubrimiento al exmandatario por parte del actual fiscal general del estado. A través de una resolución que se me entrega hoy, me dicen que en 20 minutos debo presentar mi renuncia. También hacen lo mismo los fiscales Guerrero y Soruco, quienes fueron apartados de sus cargos, añadió. Y ahí termina la noticia. Terrible, señoras y señores, como les había dicho una vez más, octubre pinta para ser poderoso. No nos dejó ni respirar 2 días y ya tenemos esta tremenda noticia. Y vamos a ir desarrollando, por ejemplo, esta noticia, no tanto analizando el delito que pudiera haber cometido o no Evo Morales. De todas maneras, sigue en investigación. La acción de libertad no elimina la denuncia que ya se ha sentado contra Evo Morales, no solamente garantiza de que pueda defenderse en libertad, pero las investigaciones van a seguir su curso. Aquí nos vamos a centrar en todo lo que está alrededor de este caso, no el análisis político, que por lo menos a mí me interesa y a ustedes también, creo. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro querido Carlitos Romero. La orden de aprehensión contra Evo acaba de caerse, ¿no? Y esto lo había compartido ANF también a las 9:33 de la noche. Vamos a escucharlo. Nos ha dado la razón sustanciada en un juzgado de Santa Cruz hasta hace unos minutos atrás. Lo más grave es que la jueza y su familia en plena audiencia han sufrido graves amenazas y nosotros también lo hemos hecho a conocer porque obviamente las audiencias son públicas. Es decir, salió procedente. Salió procedente, se ha otorgado la tutela, la acción de libertad, se ha demostrado que no correspondía a las denuncias por razón de territorio a la provincia cercado de Tarija. El presidente Morales vive en Villa Tunari, alegaron que desconocían su domicilio, abrieron un proceso manipulado, reitero, pero lo más peligroso, había todo un plan para detener a Evo Morales y hemos mantenido silencio hasta operar jurídicamente, gracias también a la seguridad y movilización de los compañeros del Trópico que se constituyeron en vigilantes estos días. Queremos decirles... Mientras recorre el video, y el audio es bajo del video, ¿no? Me hubiera encantado encontrar un video con mejor audio, pero aquí, por ejemplo, está Carlos Romero, que es también parte del equipo jurídico de Evo Morales, que radica en Santa Cruz, donde nos está dando, por ejemplo, más elementos de todo lo que ha conllevado, por ejemplo, este caso. Primer elemento que se trata es el hecho de que Evo Morales ya estaba resguardado hace varios días en el trópico cochabambino y resguardado justamente por la fuerza de los cocaleros del Chapare. Entonces ha habido, por ejemplo, un resguardo de la seguridad de Evo Morales en los últimos días. Y ahora, por ejemplo, vamos a estar viendo también otros videos que he podido ir rescatando en lo poco que ha pasado este caso. Por eso este caso es fresquísimo. Vamos a ir viendo, por ejemplo, también otro video que me interesa, donde dice: hay en curso por lo menos 5 denuncias en materia penal que están corriendo a tiempo récord contra Evo Morales, denunció el exministro Carlos Romero, y agregó que el expresidente estos días estuvo rodeado por un despliegue militar. Vamos a escucharlo. Voy a poner los subtítulos también. Buenas noches. Hay en curso por lo menos 5 denuncias judiciales en materia penal que están corriendo a tiempo récord. Una de ellas en la jurisdicción de Tarija, que en 2 horas elaboró informe investigativo, conformó comisión de fiscales, imputación, requerimiento de aprehensión, resolución de aprehensión, con todas las incongruencias groseras desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué motivos? Por diferentes motivos: instigación pública, delinquir, daño económico al Estado, calumnias, injurias,
una serie de tipologías jurídicas que se han inventado. Hay algún proceso judicial que todavía no hemos podido conocer en la vía extraoficial, que hemos conocido estos, pero lo más grave que habían activado una resolución de aprehensión y el presidente Morales ha estado prácticamente rodeado, secuestrado estos días, secuestrado digo en sentido figurado, rodeado por un despliegue militar, por un despliegue policial, porque mandaron al Super Puma, porque mandaron carros blindados, porque mandaron policías de élite con un plan de operaciones para aprenderlo y sacarlo en helicóptero. Denuncias muy fuertes, ¿no? Que podrían hacer parecer de que realmente ha habido una ruptura al interior del MAS y PSP, y que en este caso van a ir en contra de Evo Morales y van a usar todo lo que tenga el aparato represor del Estado en contra de esta persona, ¿no? Desde mi perspectiva todavía considero de que las denuncias por sí solas no tienen demasiado peso, y lo digo justamente por lo que ha provocado la Anchipa al afirmar de que a Evo Morales no se le va a tocar. Mientras él esté por lo menos en la fiscalía, no se lo va a tocar, ¿no? Entonces todavía no podemos fiarnos de esta supuesta fractura interna del MAS y PSP, porque ya les digo, lo único que está generando esto es crear dos bandos. El primer bando que va a respaldar la figura de Evo Morales y va a recobrar legitimidad su futura candidatura. De hecho va a candidatear, ya lo había hecho desde 2021, ¿no? Evo Morales, pero va a reforzar la idea de una candidatura de Evo Morales para recuperar esa legitimidad que normalmente la había ganado en las calles a inicios de siglo y las perdió, por ejemplo, a partir del referéndum del 21F. Eso es por un lado, ¿no? Va a haber gente que va a simpatizar con Evo Morales y va a considerar en esta narrativa de que Evo Morales es la víctima que necesita el apoyo de las y los bolivianos para salir adelante y salvar Bolivia, ¿no? El discurso de siempre. Y del otro lado también hace caer en cuenta de que Evo Morales es una persona todavía muy influyente en el espectro político de nuestro país, concretamente en este caso con una protección, con una inmunidad básicamente por parte de la Fiscalía General del Estado. Mucho va a depender, por ejemplo, quién vaya a ser el nuevo fiscal general de acá a 2 semanas y si es tiempo suficiente para que esto cambie o se mantenga esta situación donde la Administración de Justicia tiene cierta preferencia en favor de Evo Morales. Entonces lo que dice, por ejemplo, Carlitos Romero, de que ha habido, por ejemplo, un operativo policial militar también alrededor de la residencia de Evo Morales, el Chapar, etcétera, pues bueno, tendrá que comprobarse en su momento. No ha habido, por ejemplo, los reportes de esto más que las declaraciones de Carlos Romero, pero va a dar de qué hablar este tema el resto de la semana. Estoy seguro de esto, seguro. Tal vez el día de mañana, cuando yo lo suba esto, es decir, el 3 de octubre, al inicio del día ya haya nuevos elementos que puedan contribuir a entender qué es lo que está pasando en este país justamente, ¿no? En estos primeros días del mes de octubre, que como ya les digo, es muy poderoso. Noticia, Bolivia TV Noticias, compartido por el tuit de Priscila Quiroga. Evo Morales es investigado por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas. Exfiscal de Tarija denuncia que fue destituida por llevar adelante la investigación y emitir la orden de aprehensión contra Morales, la misma que quedó sin efecto por una acción en Santa Cruz. Vamos a escucharlo. A esta denuncia, ¿cómo se va a llevar? Ya que a mí me dijeron, te dije que no hagas nada y no lo has hecho. Es por tanto trata y tráfico, dice doctora, ¿es un delito de tipo sexual? Es el delito de trata y tráfico. Sabrán que esto es un delito también de lesa humanidad, es un delito transnacional. Lo dejamos también a las autoridades para que hagan las investigaciones y esperemos que ustedes, como medios de comunicación, siempre hemos trabajado a la mano con ustedes. Espero que también hagan seguimiento y que no quede como uno más, porque esto sí no iba a quedar como un caso más.
que se le ha hecho de las tantas denuncias que ha tenido el señor Evo Morales. ¿Involucradas en este caso? Existen otras personas involucradas que nosotros, 2 personas más identificadas, más la víctima, que vuelvo a reiterar, no vamos a dar mayores detalles, tomando en cuenta que, bueno, yo a partir de la fecha dejo de ser fiscal departamental y lo hago con altura, me voy con altura. Aquí, por ejemplo, cuando yo estaba buscando la miniatura para el video que están viendo actualmente, ¿no? Ponía en el buscador de Google, y por eso qué fácil es, y te agradezco Internet por tener memoria. Internet no olvida, recuerden eso. Buscaba, por ejemplo, y puse en el buscador de Google Evo Morales, seguido del nombre de Sandra Gutiérrez. Encontré algunas imágenes. Y como siempre hay algunas imágenes que son de mejor, de menor calidad, etc. Pero concretamente encontré una que decía Sandra Gutiérrez, ex ministra de Justicia. Me sorprendió en ese momento. Entré a la noticia, que era un post de Facebook. La imagen era de baja calidad, obviamente. Y quise comparar, porque la noticia era de 2016. Entonces... ya había pasado mucho tiempo, las personas cambian con el paso del tiempo, pero hay algunos rasgos físicos que te permiten identificar a la persona en cuestión, ¿no? Y viéndolo más detalladamente, es justamente esta misma persona. Y aquí tengo la noticia. Aquí, por ejemplo, está con el barbijo. Después les puedo mostrar otra foto, pero Sandra Gutiérrez, ex ministra de Evo, es la nueva fiscal departamental de Tarija. Esta noticia es de Correos del Sur. Se publicó, por ejemplo, el 1 de diciembre del 2021. La nueva fiscal departamental de Tarija, Elizabeth Sandra Gutiérrez. Es la misma persona. Aquí tiene lentes, aquí no. Aquí el cabello está un poco más amarillo, aquí no, pero es la misma persona. Un día después de la renuncia de Wilson Tito, y esto sería también interesante analizarlo después, la Fiscalía Departamental de Tarija ya tiene a su máxima autoridad. El fiscal general del estado, Juan Lanchipa, ojito con esto, posesionó este miércoles a Elizabeth Sandra Gutiérrez en el cargo. Es decir, que Juan Lanchipa conocía muy bien quién era o quién es Sandra Gutiérrez. O por lo menos tenía buenas referencias de ella, ¿no? Vamos a priorizar casos sobre violencia y de relevancia que tenemos. Mi compromiso es trabajar apegado a las leyes de la Constitución y realizar un trabajo transparente, señaló Gutiérrez en su primer contacto con los medios de comunicación luego de su juramento en Sucre. El Ministerio Público destaca que Gutiérrez, licenciada en Derecho, ocupó cargos relacionados con el área judicial en varias instituciones del departamento de Tarija y cumplió funciones jerárquicas en diferentes carteras del Estado. Durante el segundo gobierno del expresidente Evo Morales, Gutiérrez fue ministra de Justicia entre 2014 y 2015, estuvo un año. Y yo ya les había dicho en algunos anteriores podcasts de que para que a ti te nombren ministro, ya sea de justicia, de economía, de gobierno, de la presidencia, etcétera, tienes que ser una persona muy allegada a Evo Morales, porque son cargos de nombramiento. Normalmente, como les había dicho, el gabinete es el círculo de confianza del presidente, en este caso del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, Sandra Gutiérrez pertenecía, o al menos tenía muy buenas referencias del círculo cercano de Evo Morales, y esto fue entre 2014 y 2015. También se desempeñó como viceministra de Defensa de Derechos del Usuario y Consumidor. O sea, esta persona igual ha vivido del Estado muchísimo tiempo. Pedimos que asuma esta responsabilidad con profunda conciencia de los deberes que le toca encarar como servidora pública, señaló el fiscal Lanchipa. La nueva fiscal también se refirió a la denuncia por su antecesor sobre presiones de dirigentes políticos. Avisó que no permitirá ningún tipo de presión en su trabajo y cuestionó la postura del ahora ex fiscal Tito por haber denunciado estas presiones después de presentar su dimisión al cargo. ¿Por qué no lo hizo durante el año que estuvo en el cargo? Cuestionó. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. No, porque ahora está tomando básicamente el mismo rol Sandra Gutiérrez.
de hacer público este caso justamente cuando ya no es fiscal departamental de Tarija. Por eso agradezcan mucho Internet, agradezcan mucho a tío Google en la medida de lo posible, porque también hay cosas cuestionables de Google, pero Internet no olvida. Me quedo con esa frase. Quiero compartirles también algo reciente. Esto se publicó, por ejemplo, en Herbol. La noticia es del martes 30 de julio de 2024, algo más reciente. Publican listas Campero Molina y la fiscal que sacó 0. Ojito con esto. Y la fiscal que sacó 0 entre los postulantes judiciales que avanzan a la recta final. La Vicepresidencia del Estado publicará este martes la lista de postulantes judiciales que llegaron a la recta final en la preselección, después de haber logrado la nota mínima de aprobación en las evaluaciones. Esto en medio de lo que es las elecciones para las elecciones judiciales, ¿no? Que ya estamos muy cerquita de esto. Y aquí, por ejemplo, hacen referencia concretamente a Sandra Gutiérrez, que es la misma persona. Y aquí en la noticia dice, otra persona que llamó la atención es Sandra Gutiérrez, la fiscal departamental de Tarija y ex ministra de Justicia de gestión de Evo Morales. O sea, es la misma persona. Sandra Gutiérrez se hizo viral en los últimos días por haber sacado 0 puntos en la evaluación oral. Recordarán ustedes, y tal vez lo hayan visto en TikTok, en redes sociales, Facebook, etcétera, Twitter, circulaba un video, por ejemplo, donde se le hacían las preguntas a una fiscal. Yo no sabía que era esta persona, y después de su evaluación, que eran 5 preguntas relativamente fáciles para quienes hayan estudiado por lo menos un día antes respecto a los temas que se les iban a consultar, que sacó 0. Esta persona es Sandra Gutiérrez, fiscal departamental de Tarija, ex fiscal departamental de Tarija. Sandra Gutiérrez se hizo viral en los últimos días por haberse sacado 0 puntos en la evaluación oral, pero se la tomó en cuenta en la lista para el Tribunal Supremo de Justicia por Tarija porque se debía cumplir con la equidad de género ajustando el criterio de puntaje. Miren dónde llega su querida equidad de género. Esto significa tu equidad de género, su equidad de género, como ustedes quieran llamarle. Una persona que saca 0, pero que entra en las listas porque tiene que cubrir la cuota de género. Aquí la pregunta concretamente es, ¿qué ha pasado en las últimas horas, días, tal vez semanas, para que Sandra Gutiérrez, una persona muy allegada al entorno de Evo Morales, primero destape esta denuncia, segundo, sea destituida de su cargo, y finalmente la relación que haya tenido con Lanchipa, si es que ha habido discrepancias internas, ¿no? ¿Cuál ha sido la necesidad de Sandra Gutiérrez de haber hecho esto en el menor tiempo posible? ¿Qué intereses hay detrás de esto? Por eso es muy interesante este tema, muy muy interesante. Se los dejo ahí. Sandra Gutiérrez, fiscal, ex fiscal departamental de Tarija, la fiscal que sacó 0 en su examen en rumbo a las elecciones judiciales de 2024 y anterior ministra de Justicia de Evo Morales entre 2014 y 2015. Se los dejo ahí, primicia, ¿no? Lo han escuchado primero acá, o tal vez en otro lado, pero aquí estamos cubriendo también eso, concretamente, que hasta el momento que estoy grabando, por ejemplo, este podcast, no lo he escuchado en otros medios. O sea, yo creo que va a salir el día de mañana, estoy seguro, de describir cuál era el perfil de esta ex fiscal Sandra Gutiérrez, cuáles eran los vínculos que tenía en el aparato judicial, en el aparato estatal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, otra noticia. La fiscal departamental de Tarija confirmó que Evo Morales es investigado por supuesta relación con una menor de 15 años. También confirma que el fiscal general Juan Lanchipa le ordenó dejar el caso en manos de un equipo de fiscales. Bueno, los antecedentes vienen de un El audio igual es muy bajo.
de por medio hay una menor, entonces por eso que nosotros no vamos a poder dar mayores detalles porque somos respetuosos de los derechos de nuestras menores, es en ese sentido que nos vamos nosotros a reservar cuáles serían los hechos. ¿En qué año este caso, bueno, habría ocurrido cuando la menor tenía 15 años. Más allá del caso, como ya les había dicho, no lo vamos a analizar aquí concretamente el caso, pero sí lo que es importante es ver justamente estos nexos, ¿no? Ex ministra de Evo, nueva fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez hizo viral por haber sacado 0 puntos en la evaluación oral, etcétera. Aquí, por ejemplo, en una camioneta Tacoma que me hubiera gustado compartirles, que les voy a compartir. De hecho, Carlos Romero, Super Puma, se trasladó el martes al trópico de Cochabamba para ejecutar orden de aprehensión de Evo Morales. Este video está en mejor calidad y tiene mejor calidad. En una camioneta Tacoma ayer al mediodía a la altura de la localidad de Parati. Tomamos conocimiento de que un Super Puma se trasladó al trópico de Cochabamba. Y todos estos movimientos, todos estos desplazamientos suponían la ejecución de un inminente orden de aprehensión contra Evo Morales. Sabemos que los hermanos y hermanas del trópico, a quienes queremos extenderle un gran abrazo, se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los celestinos, en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales. En una camioneta Tacoma ayer al mediodía a la altura de la localidad de Parati. Bueno, está repitiendo, por ejemplo, la noticia en cuestión. Y aquí una vez más, ¿no? Carlitos Romero, exministro de gobierno de Evo Morales, que sabe muy bien este tipo de movidas, por eso también Evo Morales lo tiene cerca, porque ¿quién mejor que el exministro de la presidencia de gobierno, que sabe muy bien y debe tener todavía contactos en el Ministerio de Gobierno, que le informen y le dan una llamada? Che, Carlitos, unidad moviéndose al Chapare, y hay una ventaja también por ello, ¿no? Y por eso seguramente todavía lo conserva Evo Morales dentro de sus hombres de confianza junto a Juan Ramón Quintana. Casi digo Juan Camión Quintana, pero es así. Perdón, escuché algo. Y aquí, por ejemplo, una noticia que postea el Búnker: Evo Morales en la clandestinidad y resguardado por cocaleros. Ex ministro de Evo Morales, Carlos Romero, ya lo habíamos visto, revela que el líder del MAS se encuentra resguardado por cocaleros ante desplazamiento de tropas militares y policiales de élite, ¿no? Es lo mismo que habíamos visto anteriormente, pero yo, por ejemplo, lo he reposteado también en mi cuenta de Twitter. Jimena Antelo también comparte y dice: por orden de aprehensión a Evo, la Anchipa ordena mi destitución. Fiscal de Tarija destituida. Vamos a escucharlo esto, creo que tiene mejor audio también y explica un poco más la ex fiscal departamental. A mí, en primer lugar, el día lunes, cuando se enteraron de que existía esto, me llamó el director de Recursos Humanos de la Fiscalía General para pedirme mi renuncia. Yo le dije que no iba a renunciar. Si quieren ellos que me envíen mi memorándum de agradecimiento. El día de hoy lo concretizaron. Y tengo pruebas. Entré porque tenía que entregar mis cuestiones personales que tengo, pero no me dejaron ya ingresar a ustedes, y esto por orden también de la señora Alejandra Rocha, directora de género. Yo no puedo creer que una persona de género, donde las principales funciones es defender a las mujeres, defender a las personas más vulnerables, venga a trabar esto, a decir que acá no se mueve nada sin la orden del grande señor Juan Lanchipa Ponce. Así, con esas palabras. Que se deje sin efecto, bueno, ella en sí me mandó un instructivo, el 399/2024, conformación de comisión para la elección funcional del proceso tanto, donde indica que a partir de la fecha se hará cargo la abogada Alejandra Salis Rocha Villarroel, directora de
la Fiscalía Especializada en Delitos Razón de Género y Juvenil, y el abogado Ricardo Diego Caballero Quilla, que también viene, que es su asistente de ella, que vienen de la ciudad de Sucre. Más abajo dice, y en cuanto a la Fiscal Departamental de Tarija, dice, debe dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instrucción, firmada por Juan Lanchipa Ponce. Interesante, ¿no? Todo el contexto que da, pero nuevamente hay que preguntarse, ¿no? ¿Quién es realmente Sandra Gutiérrez y por qué la reacción casi tardía en este momento? Revisando, por ejemplo, y no lo voy a compartir ahora, pero la denuncia que circuló por todas las redes sociales, concretamente en X también, donde se detallaba cuál era el delito en cuestión. Incluso en algunas publicaciones se mostraba el nombre de la víctima y de las personas que, por ejemplo, también han sido beneficiadas en cierta parte del delito de trata y tráfico de personas. En algunas partes, por ejemplo, de esta denuncia que estaba circulando, como les digo, en redes sociales, indicaban que era un caso de 2016. Estamos hablando de casi 8 años en los que había sucedido, ¿no? Entonces no sé si la denuncia se hizo recién, si ya tenía conocimiento la fiscalía de esta denuncia y es recién en 2024 que quieren hacerla pública, o por lo menos que quieren actuar de oficio. Entonces son muchas preguntas que se tienen que hacer la población, los medios de comunicación, etcétera. No solamente ver lo superficial. Esto, lo que acabo de hacer, por ejemplo, de buscar el nombre de Sandra Gutiérrez en Google, es algo superficial, es algo que está todavía por encima, pero es necesario seguir indagando respecto a esto y las relaciones. ¿Y quién es el que sale ganador de esto? Yo se los digo, Evo Morales. Evo Morales va a seguir, primero porque la gente se va dando cuenta de que es una persona que todavía tiene poder en el Estado, ¿no? Una persona que todavía tiene poder en el Estado y que poco a poco va a ir recuperando esa legitimidad. Y que cuando lleguemos a elecciones puede que tenga un resultado muy aceptable. Ante la sorpresiva información de que Evo Morales tenía una orden de aprehensión por supuesto caso de estupro y tráfico de una mujer de 15 años, empezaron a circular versiones de que está en la clandestinidad y estaría considerando pedir asilo. Esto se los comparto porque casualmente, como se dan las cosas, el día de hoy también se publicó un comunicado oficial de la República de la Argentina donde se establece de que el Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la ley número 26.165, ¿no? Morales llegó a Argentina tras huir de Bolivia en 2019 luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral. Este es un comunicado oficial del Ministerio de Justicia de la República de Argentina. Ojito. Fue recibido con privilegios injustificados pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores. Desde entonces ha retomado su liderazgo en la política boliviana, actualmente gobernada por un dirigente de su partido político, y ha viajado libremente a su país de origen. Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio. El estatus de refugiado es un derecho que debe ser otorgado con seriedad, no como herramienta de conveniencia política. Este gobierno, República de Argentina, de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan con la democracia. Firma Ministerio de Justicia de la República de la Argentina. Interesante también que esto se haya publicado el día de hoy, en la tarde concretamente, a eso de las 2, 3 de la tarde empezó también a circular esta noticia, en paralelo y tal vez anticipándose respecto a la información que se tenía de que Evo Morales está en la clandestinidad y estará considerando pedir asilo. Hace poquito también hubo una entrevista en Que No Me Pierda, en Red 1, donde se preguntaba una de las personas del equipo jurídico dónde está Evo Morales, y esta persona señalaba de que no está en la clandestinidad, sino que está resguardado en su domicilio, que todos supuestamente conocen.
Fuerte lo que va a pasar las siguientes semanas. Este es un podcast un poquito más corto que he querido hacer porque la noticia era desde ya. Como les digo, tal vez el día de mañana, cuando ustedes estén viendo esto, concretamente el 3 de octubre, hayan nuevas novedades del caso, ¿no? Realmente muy interesante. Hay que estar atentos. Seguramente se van a develar más casos de quién era Sandra Gutiérrez realmente. Las declaraciones de la Anchipa, que hasta el momento que estoy grabando este podcast no las hay, y es más, voy a actualizar Twitter, tal vez haya alguna novedad que se nos haya pasado por ahí, ¿no? Aquí por ejemplo estamos con Bukele. Una vez más voy a actualizar Twitter, pero no veo algo relacionado directamente al caso de Evo Morales. Por si acaso, Jorge Quiroga visita Camacho. También hizo noticia el día de ayer. No hay nada, por lo menos respecto a lo que esté pasando con el tema de Evo Morales. Solamente esto que se publicó hace 30 minutos. Esta es la resolución de mandamiento de aprehensión del jefe del MAS, Evo Morales. Se dejó sin efecto luego de que una jueza concedió la tutela en una acción de libertad que presentaron los abogados del exmandatario. La Anchipa destituyó a fiscal que investigaba a Morales tras combinarla. Ese caso no se toca, lee la nota. Y bueno, esa básicamente es la noticia del día de hoy, estimados colegas. Les voy a dejar con este titular: Sandra Gutiérrez, ex ministra de Evo. Y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este pequeño podcast, un poquito más cortito, yendo al punto, pero que seguramente va a dar que hablar en los siguientes días. Respecto a las actualizaciones, para quienes les interese del proyecto que estoy haciendo, del guión de los partidos políticos han muerto, pues bueno, aquí ya tengo un pequeño avance, ¿no? Son 6 páginas de full contenido que apenas estoy cubriendo, sí, todavía la crisis política de 2019 previo a los meses de octubre y noviembre, ¿no? Concretamente el día de hoy estaba trabajando respecto a la quema en la Chiquitanía en 2019 y también estaba complementando respecto al avasallamiento también que ha habido y el problema que ha habido también con el padrón electoral para las elecciones de 2019. Es un video que va a quedar excelente, espero que lo pueda estrenar justamente la siguiente semana y voy a seguir en ello, ¿no? Este ha sido por eso este podcast un poquito más corto y atentos a las novedades que vayan a surgir respecto a este caso. Un saludo, queridos colegas, y hasta una siguiente oportunidad.